compañeros, ¿cómo están? En el día de hoy les voy a traer un tema súper divertido, súper interesante. Imagínense cuál es el tema. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. ¿Qué va? ¿Qué dijeron? ¿Qué tema tan aburrido ese, no? El tema verdadero y tan interesante que les traigo hoy es este. Hola, el tema a tratar hoy es el contexto organizacional de la administración pública. El objetivo es mostrar las principales perspectivas de los teóricos organizacionales. Primero nos centraremos en mostrar las definiciones que han trabajado algunos autores, como lo son Max Weber, Chester Barnard y Walton. Con ellos se sustentan 6 dimensiones. En un segundo momento entraremos a mirar la distinción entre la organización pública y privada. Y por último están los campos organizativos, los cuales se tratan en mostrar las funciones administrativas. Primero están las relaciones intraorganizacionales, segundo, la organización y el individuo, y por último están las interorganizacionales. ¿Qué tal la introducción, compañeros? No se lo esperaban, ¿cierto? Ahora vamos a explicar paso a paso cada parte de este tema para que todos lo entendamos muy bien. Max Weber, un círculo de personas que están habituadas a obedecer las órdenes de dirigentes y que tienen un interés personal en la continuación del dominio, en virtud de su propia participación y los resultados benéficos que se han dividido entre ellas al ejercicio de aquellas funciones que servirán prontamente a su ejercicio. Waldo. La organización puede definirse como la estructura de interrelaciones personales autoritarias y habituales en un sistema administrativo. Carl Weick. Organizar se define como una gramática válida por consenso para reducir la ambigüedad mediante conductas razonables entrelazadas. Michael Cohen, James March y Johan Olsen. Una organización es un conjunto de opciones en espera de problemas, sucesos y percepciones que a su vez buscan situaciones decisorias en las que pueden manifestarse, soluciones en busca de problemas para los que podrían ser la respuesta, y ejecutivos en busca de tareas. David Silverman. Las organizaciones son instituciones sociales con ciertas características especiales, son creadas de modo consciente en un momento determinado. Sus fundadores le han dado metas que suelen ser importantes, sobre todo como símbolos legitimadores en relación entre sus miembros, y la fuente de autoridad legítima está relativamente bien definida, aunque a menudo está sujeta a discusión y a un cambio planeado. Daniel Katz y Robert Kahn. Las organizaciones consisten en las actividades reguladoras de varios individuos. Además, estas actividades son complementarias o interdependientes de cierto resultado o rendimiento común. Son repetidas, relativamente constantes y están limitadas por el tiempo y el espacio. Chester Barnard. Una organización formal es un sistema de actividades o fuerzas coordinadas conscientemente de 2 o más personas. Philip Selnick. La organización formal es la expresión estructural de la acción racional. Ahora en nuestra segunda parte vamos a analizar las diferencias empíricas entre organizaciones públicas y privadas y cómo han influido a través de la historia sobre la función de la teoría de las organizaciones en la administración pública. A lo largo de la historia, los principales teóricos de las organizaciones, cuyos estudios no han sido disciplinas convergentes en la administración pública, han desconocido por completo tal distinción entre lo público y lo privado, dando por resultado lo que se ha llamado como teoría genérica. La teoría genérica pretende ayudar a explicar los aspectos estructurales y modos de práctica comunes a todas las organizaciones en general, con independencia de tiempo, el lugar y el contexto social y político. Bueno, ya con esta definición de teoría genérica podemos darnos cuenta el por qué ella no intenta explicar una distinción entre organización pública y privada, pero podemos darnos cuenta que es la base para que teóricos como Appleby, Dahl y Guido Waldo entren a hacer una distinción para reclamar la diferencia de organizaciones públicas y privadas. Bueno, para explicarles mejor,
por qué los teóricos genéricos no aceptan tal distinción, tenemos que explicar que ellos diferencian entre hechos y valores. Los valores vistos como apegos emocionales desprovistos de toda base racional para la explicación o la justificación, y se consideran que están fuera del ámbito de la ciencia. Estas teorías genéricas se iban a mantener en el tiempo gracias a la ortodoxia de la administración pública sostenida por la idea de Woodrow Wilson, que era que la administración debe mantenerse apartada de la política, ya que él determinaba que la política tenía una base emocional y poco racional y que la administración debía manejarse con un método científico. Ya para los años de 1940 llegaría la coyuntura de este pensamiento organizacional con pensadores como Herbert Simon, quien consideraba proponer principios universales de la organización y la administración. Él sostiene una de las principales creencias de la ortodoxia, la distinción lógica de la administración y la política. Y su principal hipótesis era que las cuestiones de valor político podían y debían excluirse de tal empresa, y que una vez excluidas, el análisis científico descubriría toda conducta organizacional que fuera constante en todos los medios organizacionales, fuesen públicos o privados. Bueno, y ahora el contrapeso a la teoría genérica lo harían pensadores como Paul Appleby, Robert Dahl y Guido Waldo, quienes son una nueva corriente en la misma época de Simon. Appleby, al afirmar que la administración pública consiste en desempeñar políticas, propone establecer el carácter político inherente a la administración pública y con ello demostrar sus diferencias con la administración privada. Dahl ponía en duda la aplicación de la administración pública de las hipótesis científicas, en la que la teoría genérica basaba sus pretensiones. Su hipótesis era que las consideraciones normativas difíciles rara vez podían ser excluidas de los problemas de la administración pública. Los problemas de valor y de hecho están casi inevitablemente mezcladas en la práctica de la administración pública. Y también habría que tener en cuenta que las posibilidades de una ciencia genérica de la administración se hallan limitadas por las graves dificultades metodológicas para comprender la naturaleza compleja y variable de la psicología del individuo en ambientes administrativos. Por último, para Waldo, la situación de que los teóricos genéricos no llevaran ninguna distinción entre organizaciones públicas y privadas era los compromisos científicos centrados en exclusivamente aspectos técnicos de la eficiencia administrativa, por lo cual se excluía de toda consideración lo que daba a la administración pública su naturaleza de pública, que era un conjunto de valores derivados de la teoría política. Los tres campos de la organización pública. El administrador público tiene numerosas funciones, las cuales se reúnen en tres campos: el interorganizacional, el intraorganizacional y el de la organización frente al individuo. De este modo, en el campo interorganizacional, el administrador público actúa como representante o agente de una organización que visita, habla, discute y trata agentes similares a otras organizaciones. 1. Las relaciones están definidas formalmente o informalmente. 2. Estas relaciones se dan a final de cuentas de organización a organizaciones, efectuando su misión y las actividades de sus administradores. Y finalmente, sus funciones son de desempeño. El segundo campo es el intraorganizacional, donde el lenguaje suele ser de organigrama, es decir, el de quién manda a quién. El administrador público ocupa un sitio en la organización y desde este lugar trabaja con otros dentro de la misma. Así crean la estructura interna y definen los vínculos dentro de las organizaciones. Los problemas centrales son orden y control, consecución de metas, coordinación y mantenimiento de la comunicación. Sus funciones son concebidas en términos racionales e instrumentales. El tercer campo es el de la organización frente al individuo, en donde el administrador público enfrenta, dirige, persuade y trata con otros individuos que se hallan dentro. Un ejemplo de ello son los colaboradores subordinados y superiores, asimismo quienes se hallan por fuera como son los clientes y ciudadanos.
Bueno, compañeros, por último les queremos dar un breve resumen con las ideas principales de este tema tan sabroso que es el contexto de las organizaciones públicas, ¿sí? Primero, en la primera parte vimos unas definiciones de unos pensadores de las organizaciones, como Max Weber, Chester Barnes, Guido Waldo y muchos más. Así es, Diego. Entre estos se complementaban una serie de dimensiones en la cual se le otorga a la perspectiva teórica dar problemáticas y al mismo tiempo soluciones para así cuestionar y enfrentar la idea de cómo se han organizado los seres humanos. En la segunda parte vimos la distinción entre las organizaciones públicas y privadas, y para esto tenemos 4 ideas principales. La primera idea principal es que los primeros teóricos sobre organizaciones no tuvieron en cuenta la distinción entre público y privado y generaron lo que se llamó la teoría genérica, ¿sí? La segunda idea principal es que la corriente positivista iba a mantener una distinción entre hechos y valores, la cual se iba a argumentar en que los valores y los sentimientos emocionales no podían estar dentro del método científico. Como tercera idea principal tendremos que los autores o los pensadores como Robert Dahl, Appleby y Guido Waldo iban a construir las primeras bases contrapesos contra esta corriente positivista y iban a poner los primeros argumentos para distinguir entre públicas y privadas. La cuarta idea principal que tenemos es que en los años 70 iba a salir la corriente de la nueva administración pública, la cual iba a poner una nueva distinción y fuerte distinción sobre las organizaciones públicas y privadas. Bien, ya centrándonos en la tercera parte de este capítulo, respecto a los campos de la organización pública, la acción administrativa es de gran importancia, ya que le toca a los administradores públicos soluciones instrumentales, técnicas y políticas. Ahora bien, como se pudo dar cuenta, el administrador público entra y sale de las organizaciones haciendo varias funciones, entre ellos los campos interorganizacional y el individuo frente a la organización. Entonces, el primero se centra en la interacción que tiene el administrador público frente a la organización, siendo este el representante. En la interorganizacional, el administrador público interactúa con las personas de su trabajo desde su puesto. Y ya por último, el individuo frente a la organización es que tiene interacción con las personas de la organización y las personas que están fuera de esta. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado este tema y pues manito arriba si les gustó. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.